adhiriéndome plenamente a lo que en horas de la mañana decía el ministro de Justicia. Todos los bolivianos y bolivianas, independientemente del cargo que hayamos ocupado, ocupemos, tenemos la obligación de acudir a cualquier citatorio que sea emitido por una autoridad competente. Nosotros, como Procuraduría General del Estado, tenemos la obligación de asumir la defensa de los intereses del Estado en sede local o en sede internacional. En el caso en particular, como bien lo decías, Julio, el 29 de septiembre de 2009 fue notificado el Estado boliviano con una petición, el caso 13.546 del señor Mario Tadic y otros, para que el Estado boliviano asuma defensa, haga conocer su posición y asuma, reitero, la defensa de los intereses del Estado en este caso. Sin embargo, la manera de informar al pueblo boliviano no es la única petición que se tiene abierta en la CIDH con relación a lo sucedido en Hotel Las Américas. Se tienen otras 6 peticiones que están en diferente estado procesal dentro de la comisión y que también merecen la atención porque están involucradas aproximadamente 39 víctimas en las 7 peticiones. Es cierto, y debo reconocer e informar como procurador, que esta petición del señor Mario Tadic y otros es la que más ha avanzado. Después de 15 años, sin embargo, desde 2009 a la fecha, se ha emitido un informe de fondo el 2022 de la CIDH y ese informe de fondo establece 5 recomendaciones que el Estado boliviano debería de cumplir. ¿Por qué digo debería de cumplir? Porque hay algunas recomendaciones que también requieren la aquiescencia de las víctimas y en caso que no haya una aquiescencia o aceptación de las víctimas, sin duda el caso puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de esas recomendaciones, quizás la que más, como decían, revuelo ha causado, fue la necesidad de iniciar y o proseguir, dice la recomendación, los procesos e investigaciones penales que se hubieran iniciado en Bolivia por las vejaciones, torturas o ejecuciones extrajudiciales sucedidas en el Hotel Las Américas, todas supuestas, presuntas todavía, mientras no se tiene una sentencia, tanto en la CIDH como en sede local. Esta recomendación que generó el revuelo y demás fue aclarada en horas de la mañana también por la Fiscalía, por el Ministerio Público, cuando emite un comunicado en el que informa que se ha designado una comisión de fiscales para seguir con la investigación y seguramente esclarecer los hechos sucedidos en el Hotel Las Américas el año 2009. Procurador, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Cuáles son los alcances que podría tener? Porque ya salió, por ejemplo, el Otto Aso, uno de los sobrevivientes, a mencionar de que prácticamente tiene el 99,9% de posibilidades de ganar. Eso es lo que ha mencionado hoy en una entrevista en un medio de comunicación, y que prácticamente él tendría que recibir alguna disculpa por parte del Estado. Ya esta jornada, por ejemplo, también se ha pronunciado otro de los que está involucrado en este tema, en el caso terrorismo, está diciendo que el Estado debería pedir disculpas de lo que ha dicho Prado esta jornada también. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta qué punto se podría llegar con este caso, procurador? Sí, como informaba Antonio, son 5 las recomendaciones que emergen del informe de fondo emitido por la CIDH el 26 de julio del 2022. Hemos ampliado en 5 ocasiones consecutivas el plazo para, te voy a utilizar el término correcto, intentar cumplir esas recomendaciones. El Estado boliviano es respetuoso de todos los mecanismos y herramientas que tiene el sistema interamericano. Y ese informe de fondo, que si bien emite recomendaciones, hemos tratado de cumplir y estamos tratando de cumplir. Una de esas recomendaciones también se refiere a la reparación económica. Es decir, hay un dinero que está en juego, una indemnización económica que están pidiendo las víctimas y que la CIDH en su informe de fondo ha determinado que corresponde pagar. Pero ahí va la diferencia entre lo que dictamina la comisión en su informe de fondo y lo que puede dictaminar la Corte Interamericana en una sentencia. En el informe de fondo no se establecen montos.
se deja posible acercamiento entre partes de un monto de resarcimiento. En este caso, yo lo he dicho públicamente y lo voy a reiterar, no hay posibilidad de acercamiento. Son montos demasiado altos los pretendidos y posiblemente por esa recomendación no podamos llegar a cumplir todas las recomendaciones de la CIDH. Tenemos precedentes, tenemos sentencias anteriores que impiden por responsabilidad de la Procuraduría aceptar los montos que están pretendiendo las víctimas de este caso. Un segundo elemento es que existen otros 6 casos abiertos en la CIDH, cuya acumulación estamos pidiendo porque hay identidades sujeto, objeto y causa. Y un tercer elemento es que no únicamente se está queriendo cumplir por parte del Estado boliviano y la Procuraduría la recomendación de reparación económica, sino hay otras 4 recomendaciones que hemos informado la pasada semana a la CIDH esperando un pronunciamiento que pueda haber. No voy a pronunciarme sobre porcentajes, posibilidades de éxito o fracaso si el caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una instancia, un juez internacional que va a valorar tanto los elementos de prueba que tiene la Comisión Interamericana y las propias víctimas o peticionarios, pero también va a valorar los elementos de prueba que va a presentar, si es que el caso llega a la Corte, la Procuraduría en representación del Estado boliviano. Procurador, los tiempos en este tipo de procesos son largos, tediosos, complejos, pero ciertamente lo que a los bolivianos y a las bolivianas nos tiene que interesar es en gran medida el esclarecimiento de la verdad histórica, porque se habla de ejecuciones sumarias, se habla de gente que fue apresada, fue privada de libertad, estuvo recluida mucho tiempo, muchas de esas personas, incluido el actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Markovic, finalmente fueron liberadas porque se dice que no hubo los elementos probatorios necesarios, las pruebas que permitieran establecer efectivamente que estaban vinculados a esta trama, una trama de conspiración, que es así como la ha considerado el gobierno de Evo Morales en su momento. Las responsabilidades, por supuesto, que pasan por el presidente, el vicepresidente, quienes toman decisiones, pero lo que queremos saber es cuál es la metodología o el procedimiento, qué pasos se van a seguir y más o menos, considerando su experiencia, cuánto tiempo más o menos va a llevar el hecho de que se tenga que hacer un trabajo investigativo más o menos cruzado entre digamos el órgano judicial boliviano y el seguimiento que hace la CIDH. Tenemos una especie de combinación de esfuerzos que creo que podrían permitir finalmente llegar a eso que creemos que es fundamental y que tiene que ver con la verdad histórica de lo sucedido en el Hotel Las Américas. Así es, Julio. Quisiera comenzar por una de las posibles víctimas que has mencionado, el señor Zvonko Matkovic, quien no está en el caso de Toazo, no está en el caso de Tadic. Él está en otra petición, es el caso 14.988, que precisamente por eso estamos pidiendo la acumulación, para que se me entienda. Entonces ahora te explico el procedimiento y lo que puede demorar esto. Partiendo de la lógica de que la Procuraduría, como bien lo resumiste tú, tiene la competencia de defender al Estado tanto dentro como fuera del país. En el caso de la CIDH lo estamos haciendo, el caso está en la Comisión Interamericana y es emitido un informe de fondo, para que me entiendan quienes no conocen el sistema interamericano. Se ha emitido una especie de acusación del Ministerio Público para ir a juicio. Eso es lo que es un informe de fondo. Ese informe de fondo está siendo todavía en proceso de cumplimiento por parte del Estado boliviano. La anterior semana informaba, hemos presentado todos los avances que se pudieron haber dado hasta la fecha respecto al cumplimiento de las 5 recomendaciones. Tiene hasta este mes, exactamente hasta el 26, la Comisión Interamericana para pronunciarse sobre ese grado de cumplimiento,
para pronunciarse sobre si son razonables o no son razonables los avances, para pronunciarse sobre la acumulación que hemos planteado, e incluso le hemos pedido como Estado boliviano un asesoramiento en cuanto a la reparación económica, que nos parece excesiva, reitero, las pretensiones de las víctimas. Es probable, ahí existen dos probabilidades, eso depende de la decisión que vaya a asumir la Comisión Interamericana, que consideren que a pesar de los esfuerzos no es suficiente y que ya se ha demorado mucho tiempo el caso en la Comisión y se vaya a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana puede demorar, como promedio de las últimas sentencias que se han dictado únicamente en el caso de Bolivia, de 2 años a 3 años, incluso 4 años, de acuerdo a la agenda que tiene la Corte y de acuerdo también al grado de complejidad del caso, y sin duda este es un caso complejo. Pero puede también darse el caso de que la Comisión pueda, después del análisis que haga de nuestro escrito estas 2 semanas, decidir ampliar el plazo por un tiempo más, decidir acumular las peticiones en una sola o decidir darnos el asesoramiento que estamos pidiendo sobre reparación económica, en cuyo caso el caso todavía no se va a ir a la Corte. Pero eso, con eso termino, no quiere decir que en Bolivia no se deban seguir con las investigaciones por denuncias que se han presentado. Nos parece también, y hay que decirlo con nombre y apellido, una barbaridad que el Ministerio Público, desde el año 2019, 2019, que inició la investigación, 26 de enero de 2019, por torturas y vejaciones, no haya concluido esa investigación. Pero al mismo tiempo celebramos que el día de hoy Fiscal General y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz estén anunciando la conformación de una comisión de fiscales para dar con los responsables, para dar con los hechos, como decimos, para llegar al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, ¿no? Aclarar también al pueblo boliviano que este caso iniciado en 2019 no involucra a ninguna persona en particular. Claramente lo dice el expediente, a quien pueda tener acceso al mismo, la Procuraduría lo tiene porque está haciendo seguimiento a ambos casos, autor o autores como denunciados. Si bien involucra a una persona, procurador, de seguro va a haber también algunos que van a ser convocados a declarar. Lo decía Evo Morales, van a quererlo procesar seguramente Álvaro García Linera, decía él, pero le consulto, también se debería convocar, por ejemplo, a Marcelo Sosa, que formó parte de este proceso de investigación años atrás. Sí, recuerdo también que ha participado de este operativo la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, la UTARC, hay un número considerable de policías, oficiales que deberían ir a declarar en este caso, y reitero, celebro que la Fiscalía haya conformado una comisión de fiscales y esperemos que pronto tengamos resultados de esas investigaciones. Procurador, aprovechando este contacto con el Cable a Tierra, con Radio Éxito, para hablar sobre otro tema, el caso de Arturo Murillo, y se ha conocido ya hace algunos días atrás de que Arturo Murillo y su asesor deben de alguna forma resarcir al Estado, devolver al Estado más de 6 millones de dólares. ¿Se sabe alguna noticia? La pasada semana el abogado Becker decía de que no había respondido nada todavía Arturo Murillo ante esta decisión de la justicia. ¿Se sabe alguna novedad? ¿Se tiene alguna novedad, procurador? Sí, informar, aprovechando la pregunta, que la Procuraduría hace ya años atrás ha contratado los servicios de un bufete internacional con autorización para litigar en los Estados Unidos, Greenberg Traurig PA, que nos están asesorando y patrocinando en los casos de reparación civil, cuya buena noticia fue que el 3 de abril y el 9 de abril se emitieron 2 sentencias contra Méndez y contra Murillo, condenándoles al pago por daños y perjuicios en favor del Estado boliviano, porque nos hemos constituido en víctimas nosotros, de 6.287.000 y un poco más de dólares. Informar también al pueblo boliviano que esta sentencia civil emerge de una anterior sentencia penal que se había dictado en contra de Rodrigo Méndez, Luis Bergman, Brian Bergman, Philip Lichtenfeld y el propio Arturo Murillo, donde se les condenaba una pena privativa de libertad, respecto a la cual es de conocimiento público el señor Murillo no está cumpliendo la condena. Lo que corresponde
en la vía civil, porque en la vía penal ya concluyó el proceso, es que el señor Murillo pueda presentar a través de su defensa alguna impugnación, reclamación, solicitud de aclaración, que también tenemos la misma información, no ha solicitado aún. Una vez ejecutoriada la decisión dictada por la juez de Miami, corresponde al Estado boliviano, con la representación de este bufete contratado, iniciar el proceso de ejecución de la sentencia civil. Y ahí tenemos un nuevo dato y una buena noticia también para el Estado boliviano. Durante las investigaciones penales, a momento de haberse iniciado el proceso penal y ordenado la aprehensión de los ciudadanos que acabo de mencionar, 2 bolivianos y 3 norteamericanos, se ha logrado la confiscación. Aquí diríamos medidas cautelares de carácter real, anotaciones preventivas. Se ha logrado la confiscación de aproximadamente $2 millones. Yo sé que no es el monto total de los 6.2 millones de dólares que reclama la sentencia, pero es un avance cuya repatriación ya hemos comenzado por parte del Estado boliviano a través de las instancias competentes, Cancillería y otras, y seguramente tendremos novedades en las próximas semanas respecto a la llegada o repatriación de ese dinero al Estado boliviano, sin perjuicio de que la Procuraduría va a redoblar esfuerzos para recuperar el monto total condenado al señor Murillo y al señor Méndez. Bien, procurador, importante todo esto que nos ha mencionado. Le agradecemos mucho por este contacto con Radio Éxito Bolivia. Lo estaremos convocando más adelante cuando surjan novedades desde la Procuraduría General del Estado. Muchísimas gracias, doctor Siles. Gracias, Antonio. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Bien.